Carneluti, Calamandrei, por pensar en algunos, más recientemente desde la justicia constitucional, pero también desde los medios alternativos, Mauro Capelletti. En el caso del constitucionalismo, pues figuras tan importantes como Vittorio Emanuele Orlando. Y de entre ellos, digamos que el jurista que actualmente tiene un mayor predicamento es justamente Luigi Ferrajoli. Probablemente ustedes hayan visto un debate muy interesante que generó y transmitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado entre Luigi Ferrajoli y otro de los grandes constitucionalistas de la actualidad, latinoamericano, que por cierto, en esta semana estuvo con nosotros aquí en la Escuela Judicial Electoral. Me refiero a Roberto Gargarella, donde se discutió pues la postura ferrajoliana del garantismo y la postura de la democracia o del constitucionalismo, mejor diríamos, deliberativo, que defiende Roberto Gargarella y que digamos que viene claramente de la enseñanza de su maestro Carlos Santiago Nino. Y esto me puede servir para señalar que la obra de Gargarella, que es una obra, digamos, reciente, porque arranca en los años 60 y abarca hasta la actualidad, es una obra que en un muy corto tiempo ha tenido una fuerza, un predicamento realmente impresionante, para posicionarlo como uno de los juristas en la materia constitucional más importante. A Ferrajoli se le suele encuadrar dentro de esa corriente llamada neoconstitucionalismo. Y yo quisiera, para enmarcar esto, decir que probablemente habría que retomar el término como lo acuñó, como lo maneja don Miguel Carbonell, que ustedes perfectamente lo conocen, y que, pues, como saben, también es un colaborador de nuestro blog, del blog Axis, de la Escuela Judicial Electoral. Cuando edita y traduce una serie de textos y edita un libro que se ha vuelto muy famoso, que se llama Neoconstitucionalismos, con la S entre paréntesis, publicado por Trota y que probablemente varias y varios de ustedes conocen. Hablar de neoconstitucionalismo es bastante complejo porque la realidad es que no existe como tal un neoconstitucionalismo, sino realmente lo que tenemos es un marbete, un nombre que pretende englobar a muy distintos autores y autoras y a muy distintas posiciones. Y particularmente, en el caso de Ferrajoli, él ha sido un jurista que se ha negado a ser considerado como un neoconstitucionalista. Y tendríamos entonces que partir preguntándonos acerca de por qué Ferrajoli, yo no diría inventa, pero sí podría decir crea o articula esa idea de lo que conocemos como el garantismo. ¿Y qué es el garantismo? Pero probablemente la primera pregunta tendría que ser, ¿por qué el garantismo lo crea Ferrajoli? ¿Por qué tuvo que ser un jurista italiano y no un jurista peruano? ¿Por qué tuvo que ser un juez penal italiano y no una profesora de Derecho Constitucional alemana? ¿Por qué tuvo que ser un jurista que era juez penal en Italia en los años 60, quien crea esto y no, pues, no sé, un justice de la Corte Americana? ¿Por qué? Es una pregunta que les lanzo, ¿por qué? Además, alguien que viene de un movimiento de jueces, digamos, cercanos a algunas ideas de izquierda, como es el movimiento llamado Jueces para la Democracia, que todavía existe en España, por ejemplo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el propio entramado jurídico italiano y con un problema práctico al que se le presentaba a Luigi Ferrajoli. Y aquí voy a seguir las ideas que el mismo Ferrajoli ha expuesto en un librito publicado por Fontamara, unas 150, 200 páginas, que se llama Epistemología Jurídica del Garantismo. Epistemología Jurídica del Garantismo de Luigi Ferrajoli, que me parece que puede ser un texto muy interesante.
y que además es, digamos, el libro inmediato anterior a la gran obra de Ferrajoli, que es, como ustedes saben, Principia Iuris. Bueno, en ese texto Ferrajoli explica algo, plantea que él era, como hemos dicho, un juez penal en Italia a finales de los años 60. Un juez penal que se había formado, digamos, ya fenecida la época fascista, cuando lo que regía era ya la constitución liberal de la República de Italia de los años 40, concretamente de 1946. Esa es una gran constitución liberal que, como sabemos, suele asociarse con la ley fundamental de Bonn del 49, que nace curiosamente como una constitución, digamos, provisional para Alemania, pero que le salió tan bien y les funcionó tan bien que la dejaron definitiva. Por eso le llamaron ley fundamental y por eso no le llamaban constitución, porque pensaban que después iban a hacer otra constitución, porque en el 49, cuando la hacen, todavía Alemania estaba ocupada por las potencias, la Alemania occidental me refiero, por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra. Entonces, la gran constitución italiana del 46 es una constitución de raigambre y de fuente liberal. Es una constitución que quienes la realizan son esencialmente los juristas de la generación anterior al fascismo. Hay una generación de juristas fascistas en Italia, estoy pensando en Dos Rocco, por ejemplo, alguno de ellos, Alfredo, que nos legó un gran libro que se llama La Sentencia Civil, que es un estupendo libro que muchos les recomiendo, publicado en México por Cárdenas, editor y distribuidor, además muy bien traducido. Es la generación anterior a esos juristas, los que se habían formado en la Italia liberal de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los que elaboran esa constitución de 1946. Estoy pensando de nueva cuenta en Vittorio Emanuele Orlando, el decano de los constitucionalistas italianos, y estoy pensando también, por ejemplo, en Piero Calamandrei, que, como ustedes saben, además de ser un excelso procesalista, que nos legó un libro espléndido que se llama De la Casación Civil, que lo escribió antes de los 27 años, por cierto, y que además era poeta, también es de quienes participan en la elaboración de esta constitución. Entonces, es una constitución de matriz liberal, de raigambre liberal, la del 46 italiana. Es una constitución que tiene en mente dos cosas, o bueno, quienes la elaboran. Una, la protección de los derechos humanos, o llamémosle a la ferrajoliana, derechos fundamentales. Y, por otro lado, el evitar que pudiera llegar al gobierno otro movimiento fascista, totalitario, nacionalsocialista o incluso del otro extremo. Entonces, tienen esa visión y elaboran la Constitución del 46. Pero esa Constitución del 46, y esto lo enseña Bruce Ackerman en un libro muy bueno, ese sí se los voy a enseñar porque lo tengo aquí a la mano. Es este libro. Se los voy a enseñar porque vale la pena, ¿eh? Aquí está. Es de Bruce Ackerman, Revolutionary Constitutions, de Bruce Ackerman. ¿Conocen a John Ackerman? ¿Han oído hablar de John Ackerman? Bueno, él es su papá, profesor de la Universidad de Yale, uno de los más importantes constitucionalistas vivos en Estados Unidos. Y este libro, Revolutionary Constitutions, es de lo mejor que he leído es de 2020, en los últimos 10 años en materia de derecho constitucional. Bruce Ackerman, en este libro, nos recuerda que cuando se elabora la Constitución italiana del 46, fue muy difícil construir acuerdos, porque participaron, por un lado, pues, restos del movimiento monárquico, participaron los demócratas cristianos de Gasperi, que eran también políticos anteriores al fascismo. Recordemos que el fascismo triunfa en 1922. Estamos hablando de que para proyectarse al futuro, Italia tuvo que ir con la generación del pasado, cosa muy interesante y peculiar, pero bueno. Los socialistas, los comunistas. Entonces es una constitución donde lo que se plasma es, pues, los acuerdos
entre distintos grupos políticos. Una vez que se hace la Constitución, ahora lo siguiente, o sea, ya que la inauguramos y el bombo y platillo y organizamos congresos y nos damos medallas y todo, bueno, ahora hay que gobernar con la Constitución. Ahora vienen las elecciones que se tienen que hacer para elegir autoridades que van a gobernar con esa Constitución. Me traje el libro de Alfredo Rocco, también lo tenía ahí a la mano. Aquí está. La sentencia civil. Es un gran libro, muy buen libro, de Alfredo Rocco. Les cuesta gobernar porque les cuesta ponerse de acuerdo. Y como sabemos, durante muchos años, Italia fue un país con una gran inestabilidad política. Eso provocó que algunas instituciones jurídicas de la Constitución no se echaran a andar o tardaran mucho en echarse a andar. Un ejemplo fue el Tribunal Constitucional. En la Constitución del 46 se crea el Tribunal Constitucional, siguiendo en líneas generales, pues lo que había construido Kelsen para la Constitución austriaca. Sobre eso les recomiendo mucho un pequeño librito que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, que es un libro de Hans Kelsen, donde explica su modelo de tribunal y de justicia constitucional. Ese lo pueden encontrar en la Biblioteca Jurídica Virtual de Jurídicas de la UNAM. Ahí lo pueden encontrar. Ahí está virtualmente en una muy buena traducción de don Rolando Tamayo. Bueno, entonces copian ese modelo. Pero ya que lo tienes en la Constitución, ahora tienes que expedir las leyes reglamentarias, tienes que elegir a las magistraturas constitucionales, vamos, tienes que hacer muchas cosas. Y no lo hacen. Tarda poco más de 10 años en crearse materialmente, en instalarse el Tribunal Constitucional italiano, porque no había acuerdos políticos para echarlo a andar. Oiga, doctor, ¿a poco eso pasa? Pues acuérdense que nos pasó en México, ¿no? ¿Se acuerdan en la etapa final del IFE, antes de transformarse a INE, que nos aventamos como año y medio sin que se nombraran consejerías electorales? Entonces, bueno, eso no nada más pasa en México, también pasa en otros países. Y en Italia se aventaron como 10 años, o sea que estuvo peor. A la vez, el Tribunal Constitucional como institución jurídica, a la mayor parte de la academia italiana les resultaba extraño, porque la academia jurídica italiana era esencialmente una academia basada en ideas francesas, en el planteamiento de los constitucionalistas franceses. Como sabemos, los franceses tienen una idea muy distinta de lo que es la justicia constitucional. Ellos no bien tienen la idea de los famosos consejos de Estado, que tienen diversos consejos de Estado. También estaban influenciados por la tradición administrativista alemana, o mejor diríamos, prusiana. Entonces, la idea de un tribunal constitucional, por un lado, los partidos no se ponían de acuerdo para echarla a andar, les recelaban de esa institución que podía controlar los actos del legislativo, y por el otro lado, la academia tampoco le interesaba impulsarla mucho porque lo veían como un cuerpo extraño, contrario a la tradición. Voy hacia algún lado con esto, o sea, por eso lo estoy narrando. Bueno, a la vez, también tuvieron problemas para acordar la construcción o el cambio de distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, durante un buen tiempo, parte del entramado legal que había construido el hermano de Alfredo, me refiero a Ugo Rocco, que había sido ministro de Justicia con Mussolini, o sea, parte del entramado jurídico fascista, siguió siendo vigente, mantuvo su vigencia. Esto no es un fenómeno extraño en el derecho constitucional. O sea, ustedes saben, cuando hay una nueva constitución, eso no quiere decir que todo el derecho anterior deja de tener validez, porque sería imposible. O sea, imagínense un país que nomás tiene constitución y no tiene ninguna otra ley, ni norma, ni reglamento, sería impensable. Entonces, se mantiene el ordenamiento. Pero aquí teníamos un elemento complejo, difícil, que era la diferencia, no solo ideológica, sino epistemológica, entre la nueva constitución italiana y el ordenamiento jurídico fascista. Porque la nueva constitución italiana, como dije hace unos momentos, era una norma liberal, era una norma orientada hacia la protección y la expansión de los derechos. Italia se había adherido a la ONU,
la Declaración de los Derechos Humanos, todo este tipo del Tribunal Europeo, todos estos instrumentos. En ese momento histórico, bueno, es el momento en el que estudia Ferrajoli. Entonces, imagínense lo complejo que es que llegue tu docente, tu profesor, tu profesora de Derecho Constitucional y te hable de un derecho desde una determinada perspectiva liberal, y después entra tu profesor de Derecho Penal o de Agrario o de Civil y te explica leyes que tienen totalmente otra cosa en mente. Totalmente. O sea, porque hubo un rompimiento, no, insisto, no solo ideológico, sino incluso epistemológico. Estudiar en ese contexto debe haber sido algo muy complicado, porque no solamente te enfrentas al tradicional problema de la coherencia del ordenamiento, sino que no hay una coherencia epistemológica. O sea, está roto, es muy complejo. Bueno, pero esto se agrava cuando Ferrajoli llega a juez penal. Porque él, al ser juez penal, sucede que tiene que aplicar el Código Penal, lo cual parece una obviedad, pero es el Código Penal de Hugo Rocco, es el Código Penal fascista, es un Código Penal autoritario, es un Código Penal que no reconoce derechos, es un Código Penal con una postura ideológica que niega la posibilidad de que tengan derechos las personas frente al Estado. Es un Código Penal persecutor, es un Código Penal carcelario, permítanme la expresión. O sea, es un Código Penal fascista, lo que quiero decir. Entonces, tiene que aplicar ese Código Penal en un contexto donde la Constitución italiana consagra derechos, libertades, garantías, donde en Italia ya es derecho la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del 48, donde se supone que Italia es un estado de corte liberal en el cual las personas tienen multitud de derechos que pueden oponer frente al Estado. Y Ferrajoli se enfrenta a ese problema. Y lo que observa es que tenía ya muy poco de haberse instalado el Tribunal Constitucional, pero pues ahí andaba, empezaba su andanza el Tribunal Constitucional italiano. Y lo que observa es que los jueces y las juezas italianas penales que tienen ese mismo problema, no ven problema. Lo que dicen es, no aplica el Código Penal. ¿Cuál es tu bronca? A ver, ¿a ti qué te nombraron? No, pues juez penal. Pues aplica el Código Penal. Pero es que la Constitución, no, a ver, tú no te metes en esa bronca. A ver, tú eres juez penal. Tú tienes que aplicar el Código Penal. Los problemas de constitucionalidad no son tuyos. Tú no debes resolverlo. Ese es un asunto del Tribunal Constitucional. Que las partes lo planteen. Recuerden que en el derecho procesal constitucional italiano, el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad se da por vía incidental y por cuerda separada se tramitan por el Tribunal Constitucional. Entonces le dicen, esa no es tu bronca, que las partes lo planteen, que lo eleven al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional decida. Tú no te metes en problemas. Por alguna razón que Ferrajoli no narra, podemos nosotros suponer, no se contenta con esa respuesta. Y yo quiero que aquí hagamos una pausa para empezar a observar algo, porque a partir de este momento vamos a empezar a espejear lo que sucede con el garantismo y lo que sucede en México. ¿Por cuántos años nuestra formación jurídica mexicana, y aquí me voy a referir, así como dije hace un momento, cité al texto de Ferrajoli de Epistemología Jurídica, ahora me voy a basar en otro que probablemente conozcan también, un gran libro, espléndido, muy chiquito, que se llama Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario. ¿Alguien de ustedes lo ha leído? Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario. Es un libro del ministro de Retiro José Ramón Cosío Díaz, de 1999. Un espléndido libro, chiquito, de Fontamara, tiene 101 páginas, y después se volvió un capítulo de un libro más grande que tiene el ministro de Retiro, que se llama Cambio Social y Cambio Jurídico. Los dos valen mucho la pena, pero en particular este de Dogmática Constitucional, que insisto es un libro chiquito de Fontamara, se lo recomiendo mucho. Bueno, entonces vamos a empezar a espejear. ¿Qué sucedía en esas mismas épocas y en México hasta por lo menos el asunto Varios, 912-2014? Sucedía algo similar, ¿no? O sea, desde 1918
nuestra Suprema Corte había afirmado que no había control constitucional difuso en México, que la judicatura de primera instancia, particularmente la judicatura local, lo que debía hacer era aplicar la ley, no meterse con la Constitución. Que el control de la Constitución era un asunto exclusivo del Poder Judicial de la Federación. Entonces, las juezas y los jueces locales, y también los jueces, digamos, ordinarios federales de primera instancia, tenían que ocuparse solamente de cuestiones de legalidad. No debían pronunciarse de ninguna manera sobre cuestiones constitucionales. Entonces, pura cuestión de legalidad y aplicación de la jurisprudencia. Y si un juez o una jueza detectaba un posible problema de inconstitucionalidad de la ley, esa no era su bronca. Debía aplicar la ley y las partes, si alguna parte era perjudicada, pues debía promover el amparo. Y entonces ya sería asunto de la Judicatura Federal la resolución de la cuestión de constitucionalidad. Si se fijan, básicamente, si Ferrajoli hubiera sido en los años 60 juez penal, no en Italia, sino en México, le hubieran dicho lo mismo. Nada más que no en italiano. Y desde luego, el Código Penal mexicano de los años 60, pues seguramente era distinto del Código Penal italiano de la misma época, porque no era un código fascista, aunque contenía algunos delitos que el día de hoy nos parecen sumamente graves, que existieran, como el famoso delito de disolución social, por el cual pues, cualquier persona que estuviera repartiendo un panfleto que no le gustara al gobierno, ya podían procesarlo penalmente. Una cosa terrible, desde luego. Entonces, fíjense qué curioso. A muchos kilómetros de distancia y cruzando el mar, básicamente aquí se le hubiera dicho lo mismo. Y ustedes saben que esa fue una postura que nuestra Corte mantuvo hasta entrada a la primera década del presente siglo. Cuando, por ejemplo, al resolver una controversia de criterios entre Sala Superior del Tribunal Electoral y la propia Suprema Corte, determina, allá por el año de 2002, o sea, no hace realmente tanto tiempo, poco más de 18 años, determina, bueno, yo veo aquí gente muy joven, me van a decir, oiga, eso fue en la prehistoria, bueno, pero en tiempos jurídicos es hace poquito. Entonces, determina que el Tribunal Electoral no puede hacer control de constitucionalidad, que el Tribunal Electoral es un tribunal de mera legalidad. O sea, todavía en 2002, cuando Ferrajoli ya era el Ferrajoli que conocemos, todavía la Corte sostenía esas ideas. Pero frente a esta respuesta, Ferrajoli no se queda satisfecho, porque él entiende que la Constitución obliga, que la Constitución es derecho, muy en el sentido de que y en esa idea también, muy en el sentido americano, de que la Constitución es derecho y es obligatorio. Porque recuerden ustedes que hay una tradición, la tradición revolucionaria francesa, que estima la Constitución de otra manera. Piensen también en la tradición constitucional alemana de Schmitt, de Carl Schmitt, que considera la Constitución más que al documento como tal, al conjunto de decisiones políticas. Entonces, frente a una postura que considera las constituciones como un documento esencialmente político, Ferrajoli reivindica la idea de que las constituciones son derecho positivo y que obligan, Y entonces, y estoy explicando el garantismo, señala lo siguiente. Dice, a ver, y aquí me voy a guiar un poco por este librito. Se los estoy mostrando que son libros que son fáciles de conseguir. Los fundamentos de los derechos fundamentales, que me parece que es un muy buen libro, editado por Pizarello y Antonio de Cabo de la Vega, Los fundamentos de los derechos fundamentales, donde vienen textos de Ferrajoli y también algunas críticas que le hacen Tecla Mazarese y otras plumas muy distinguidas. Bueno, entonces aquí dejo un poquito de epistemología jurídica del garantismo de Ferrajoli y me voy un poquito hacia este lado. Bueno, ¿qué sucede? Lo que plantea Ferrajoli es, existe una laguna. Tenemos que distinguir entre el derecho y sus garantías. Y por favor, empiecen a tener en mente lo que en México conocíamos como garantías individuales. ¿Se acuerdan que antes no se enseñaba derechos humanos, que se enseñaba garantías individuales? Que incluso los libros de Burgoa, por ejemplo, se llamaban así, garantías individuales o garantías constitucionales o
o nombres similares, ¿no? Así se llamaba. Entonces dice Ferrajoli, ¿no? A ver, hay que distinguir entre el derecho y la garantía, que es algo que ahora hemos aceptado en México, pero vamos para allá. El derecho puede nacer o puede estar directamente en la Constitución o, por ejemplo, en un tratado internacional. Digamos nosotros hoy en México, el derecho, bueno, la Corte en jurisprudencia, ¿no? Ha dicho, hay derechos humanos de base constitucional y derechos de base convencional, pero dice la Corte, ambos forman un solo bloque de derechos humanos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces dice Ferrajoli, ahí están los derechos subjetivos como formulaciones legales que están, o formulaciones jurídicas, mejor diríamos, que están en una constitución o en un tratado internacional a favor de las personas o de ciertos grupos. Ahí están. Ahora bien, otra cosa son las garantías. El derecho, como tal, es la enunciación del derecho subjetivo. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la participación política, por citar simplemente de manera rápida algunos, ¿no? Otra cosa es la garantía. La garantía son los mecanismos jurídicos para hacerlos valer. Entonces, cuando el derecho está en la Constitución o en un tratado internacional, estoy explicando el garantismo ferrajoliano, entonces ese derecho se tiene que materializar. ¿Quién es el primer obligado para establecer o en establecer las garantías de ese derecho? ¿Quién? Les lanzo la pregunta. Compañera Eva López, vi que hablaste, pero tenías tu micro apagado. Si quieres prenderlo, por favor. Es abajito, en la pantalla. El Estado. ¿Pero qué órgano del Estado? Pues los tribunales. Los tribunales. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Silvia nos dice el Poder Judicial. Muy bien. ¿Alguien quiere proponer otro o todos estaríamos de acuerdo con Poder Judicial? Ricardo Navarro, adelante, Ricardo, te escuchamos. Y luego Silvia Martínez. Ahí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues en un primer momento yo creo que el Poder Legislativo sería quien establece las garantías para, sí, propiamente, los mecanismos para satisfacer los derechos. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Silvia, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, justamente colaboro y soy partícipe de la opinión que manifiesta mi compañero Ricardo. O sea, en un primer momento, cuando ya existe una vulneración a algún derecho fundamental, porque antes no eran humanos, sería pues justamente el Poder Judicial, ¿no? Como a posteriori. Pero a priori, pues sería justamente el Poder Legislativo, o como también lo comentan una de mis compañeras en el chat, el Poder Constituyente, haciendo alusión de que son los que generan pues esos mecanismos de lo que la sociedad reclama en el momento y en el lugar determinado. Pero también está el tema de que cuando ya no está en un poder constituyente, pero ya está algo en letra escrita, pues también está el Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene que, como su nombre lo dice, ejecutar y buscar mecanismos que permitan garantizar, bueno, lo que ya está en la ley. Y me viene un poco a la mente este tema de que incluso las políticas públicas también son un mecanismo garante de la defensa de los derechos, ¿no? O sea, propiamente no están ni en el legislativo ni en el judicial, pero son esas políticas públicas que permiten el ejercicio de, ¿no? Que permiten el ejercicio. ¿Sería cuánto? Gracias. Perfecto, compañera Silvia, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos el judicial, el legislativo, el ejecutivo, el constituyente. Recuerden que mi pregunta no fue quiénes son los obligados son todos. ¿Quién es el primer obligado? Muy bien, a ver, tenemos una fila, tenemos 3 y yo creo que con estos 3 para que vayamos avanzando. Adelante, Ricardo Sánchez, te escuchamos. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes.
Fíjese que yo pienso que el primer obligado es el pueblo, si nos vamos a lo atenido al artículo 39 constitucional de la soberanía popular. ¿Y por qué el pueblo? Porque el pueblo es quien constituye a los tres poderes de la Unión, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. ¿Quién ocupa esos espacios? Pues la misma ciudadanía, el mismo pueblo, ahí tiene su génesis. Entonces, el primer obligado, pues es, pienso yo, que el pueblo a través del poder ejecutivo, que es el que se encarga de hacer valer esos, en reconocer esos derechos a través de la Constitución. Y otra cosa que va más allá, que la propia Constitución en el 57, en el 17, establecía en su capítulo primero de las garantías individuales. Entonces, desde ahí se remonta y ya se hizo la reforma. Pero yo pienso, doctor, que es el pueblo a través de integrar a los tres poderes de la Unión. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahorita voy a hacer un comentario, pero prefiero escucharles primero. Adelante, Martín Cruz Herrera, te escuchamos. Sí, gracias, doctor. Pues yo considero que es el constituyente, porque si estamos hablando de si el constituyente reconoce los derechos y libertades fundamentales a través de la Constitución, pues a través de la Constitución se establecen las garantías primarias y no será a través de la legislación o de la actividad jurisdiccional que se establecerán las garantías secundarias. Por eso yo considero que en primer lugar corresponde al constituyente. Perfecto, Martín, muchas gracias. Alguien más había levantado la mano y creo que la bajó. No sé si quiera participar. O a lo mejor nos lo pusieron aquí en el chat. A ver, vamos a ver. Bueno, ya, aquí lo menciono. Bueno, bien, muchas gracias por los comentarios. Ferrajoli considera que el primer obligado es el poder legislativo. Voy a explicar por qué. A ver, porque él habla de derechos que ya están en la Constitución o en los tratados internacionales. Por lo tanto, el derecho ya está, dice él. Lo que falta es el desarrollo legislativo del mecanismo para garantizarlo, del procedimiento para acceder a ese derecho, pero también del proceso judicial para reclamarlo cuando no sea respetado. Entonces, dice Ferrajoli, cuando tenemos un derecho aquí, ya establecido en la Constitución o en los tratados, pero no tenemos la ley secundaria que lo regule, lo que tenemos es una laguna jurídica. Una laguna jurídica producto de la inacción del poder legislativo. Ahora, por eso yo estaba narrando hace un momento todo el rollo de esta pequeña parte de la historia política de Italia. Ferrajoli dice eso porque eso es lo que observa. O sea, él observa una constitución con una serie de garantías del debido proceso en materia penal, pero no de garantías, de derechos del debido proceso en materia penal, que no tienen garantías porque no están desarrolladas en el Código Penal, porque siguen con el Código Penal fascista. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Por una inacción del poder legislativo. Porque el poder legislativo italiano no se ha puesto de acuerdo para modificar el Código Penal o para tener propiamente un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimientos Penales y hacer un lado el Código Fascista. Entonces, él encuentra esa laguna que es producto de una inacción del poder legislativo. Ahora, antes de dar la palabra a Ricardo, no es una laguna para Ferrajoli, o sea, cuando digo para Ferrajoli estoy diciendo para el garantismo, ¿no? Para el garantismo no es una laguna aparente, no es, como hablan otros autores, una laguna ideológica, que es la que se presenta cuando hay una solución para un problema jurídico, pero al juez o a la jueza o al operador jurídico le parece que es una laguna, que es una decisión inadecuada o ideológicamente inaceptable. No, no es una laguna ideológica para Ferrajoli. Para Ferrajoli es una laguna real. Ahora, ¿qué tiene que hacer un juez o una jueza cuando se encuentra con una laguna? Pues tiene que colmarla. Tiene que colmarla. Porque un juez o una jueza no puede simplemente decir, pues hay una laguna y es bronca del legislador. No, o sea, sí es bronca del legislador en un primer momento, pero ya que el legislador no cumplió, se convierte en un problema de la judicatura, cuando esa laguna se le presenta en un caso particular, concreto y específico. Aquí voy a hacer una pausa. Recuerden también que yo dije hace unos momentos que en Italia crearon el Tribunal Constitucional. Entonces, Ferrajoli sabe que una declaración general de inconstitucionalidad no la puede hacer un juez como él, solo la puede hacer el Tribunal Constitucional.
Él sabe eso. Él sabe también que solo el Tribunal Constitucional puede juzgar en abstracto las leyes, que él puede apreciar los asuntos que le llegan, pero no en abstracto. A él lo que le llegan son asuntos concretos. O sea, a él no le llega una demanda de, pues revise usted si está bien o mal hecho el Código Penal, el delito de robo. No, a él le llega la consignación de una denuncia, una carpeta de investigación, o como se llame en el término exacto italiano. Yo no sé italiano, entonces pues, no sé el término jurídico exacto, ¿no? A él le llega un caso que tiene que resolver, donde acusan al señor Gianluca de que se robó un carro. Y es en ese contexto, referido a un asunto particular, donde él va a apreciar la existencia de la laguna. Por lo tanto, él sabe, como juez, que no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Si se fijan, y ahorita te doy la palabra, Ricardo, no se me olvida, ahorita te doy la palabra. Si se fijan, eso también se parece a lo que tenemos en México, ¿no? Cuando un juez o una jueza de primera instancia se le presenta un asunto donde tiene que pronunciarse sobre una cuestión de constitucionalidad, en lo que ahora sabemos que pueden hacer, que es el control constitucional difuso, como ustedes saben, no pueden hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Lo único que pueden hacer es aplicar el asunto Varios 912 de 2014 y realizar, en su caso, una inaplicación por inconstitucionalidad. Una inaplicación al caso concreto y específico, sin extenderlo a otros casos y sin hacer un pronunciamiento general sobre la constitucionalidad de la norma. Por eso les habrá pasado, por ejemplo, cuando leen alguna sentencia, voy a poner un ejemplo, de Sala Superior del Tribunal Electoral, voy a poner un ejemplo, cuando cuando el Tribunal Electoral en la Sala Superior ha tenido que analizar asuntos como en relativo al artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula los requisitos para ser consejera o consejero de un OPLE, y que en su párrafo segundo, inciso K, me parece, dice que es necesario, que es requisito tener la nacionalidad mexicana por nacimiento. El tribunal lo analiza respecto a casos concretos que se impugnan de personas que se quejan de esa disposición y determina que es inaplicable al caso. Pero si ustedes leen la sentencia, cuando ustedes la leen, ustedes van a decir, oiga, pero es que las consideraciones que hace sirven para considerar que el artículo en sí es inconstitucional, con independencia de la aplicación a un caso o de la aplicación en general. Porque el problema de la inconstitucionalidad está en realidad en el artículo mismo, que no supera, en la limitación al derecho fundamental, que no supera la aplicación del test de proporcionalidad. Entonces ustedes dirían, ¿por qué no dice simplemente que es inconstitucional y ya, que no se vuelve a aplicar? Pues porque no lo puede decir. Porque está conociendo de un caso particular y concreto y no tiene competencia para hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Eso solo la Corte. Bueno, entonces vean cómo el mismo tema al que se presenta o la visión que tiene Ferrajoli, en ese sentido es la misma que tenemos nosotros ahora. Muy bien, Ricardo, adelante, te escuchamos. Sí, pues lo que me llama la atención es que usen el término laguna, ¿no? Porque bien podría ser más una omisión, creo que comparándolo con el derecho mexicano, una omisión legislativa más que una laguna per se. Entonces, pues creo que, incluso creo que difiere con el concepto de laguna que tiene Guastini, ¿no? En cuanto a la resolución interpretativa de las situaciones que parecen incompatibles. Y no sé si tenga respuesta de casualidad, ¿por qué eligió el concepto de laguna en vez de omisión, quizás? Gracias, Ricardo. Bueno, diría yo dos cosas. La primera es que uso el término laguna porque es el que expresamente usa Ferrajoli. Ahora, ¿por qué usa laguna y no omisión? Porque lo que tú dices es cierto. O sea, si nos vamos a Ricardo Guastini, pero Guastini tiene otras ideas, Guastini probablemente nos dirá que no es una laguna. Guastini y otros más nos dirán que no es una laguna. Yo no sé, esta es una hipótesis, lo que te voy a decir es una hipótesis, entonces tómala como dirían los romanos, cum granum salis, con un grano de sal, porque no sabemos si es cierto o no. A mí me da la impresión de que el término omisión legislativa es un término más, digamos, latinoamericano. Entonces, probablemente por eso no le llama omisión legislativa. Y que probablemente entonces el término laguna, que proviene del latín lacunae,
sea más cercano a ellos en cuanto a su lenguaje jurídico. No me refiero al lenguaje italiano como tal, me refiero al lenguaje jurídico, pero esa es una hipótesis, ¿eh? O sea, igual y si le preguntamos a Ferrajoli nos dice otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente varios de ustedes han leído Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Y yo una vez pensé que Pedro Páramo era como la última novela de la Revolución, luego pensé que era una novela acerca de lo que ve una persona que está agonizando y que pues ahí ve cosas raras. Y después veo una entrevista de Juan Rulfo con la radio y televisión española, de estas entrevistas magníficas que se da la televisión española, y Juan Rulfo dice expresamente, Pedro Páramo es mi novela de fantasmas. Y yo dije, ay, güey, tienes razón. Entonces, pues son interpretaciones, ¿no? Habría que preguntarle directamente a Ferrajoli, pero digamos que esa sería la interpretación que yo le doy de por qué le llama laguna. Y bueno, como estoy explicando el garantismo, pues me ciño a la terminología que él utiliza. Aunque, y debo aquí confesarme frente a ustedes, y les pido que no salga de este salón, es decir, que yo no soy garantista. Yo más bien me adhiero a la postura gargareliana y de Santiago Nino de la democracia deliberativa. Pero bueno, aquí no estamos hablando de la postura epistemológica del doctor Vado, sino estamos hablando del garantismo. Y creo que puedo explicarlo aunque no me adhiera a él, lo cual es una postura bastante kelseniana, por cierto. Pero bueno, vamos a regresar. Entonces, lo que dice Ferrajoli es, pero hagamos una pausa. Recordemos algo. El que está diciendo todo esto no es el Ferrajoli que ustedes ven hoy. O sea, porque si ahorita se meten, bueno, ahorita estamos en clase, terminando la clase, se meten a YouTube y buscan, y les recomiendo que la vean, ese debate entre Gargarello y Ferrajoli, pues van a ver al Ferrajoli de hoy. O sea, el Ferrajoli, que es una de las grandes figuras de los rockstars del derecho, de la teoría del derecho en realidad. No, o sea, no piensen en ese Ferrajoli, piensen en el Ferrajoli de finales de los años 60, que es un joven jurista y un joven juez penal. Piensen en eso, o sea, es quien lo está diciendo, o sea, lo está diciendo alguien, en términos de edad, mucho más cercano a ustedes, que la mayoría, por lo que veo, son personas jóvenes, que a mí, que soy un señor de 48 años. O sea, es como si alguno de ustedes, de repente, dice algo que se va a convertir en la base de toda una nueva teoría del derecho. O sea, ese es el Ferrajoli del que estamos hablando. Y además, no estamos hablando del Ferrajoli de hoy, que es un profesor, tiene su cubículo, que escribe libros y demás. No, estamos hablando de un señor que es juez. Si ustedes trabajan o han trabajado en juzgados, saben lo que es eso. O sea, de alguien que tenía que aprender a coser expedientes, de alguien que recibía abogados, de alguien que desahogaba audiencias, de alguien que administraba un juzgado, de alguien que tenía un alterón así de expedientes para revisar. O sea, de un jurista práctico. Estas son las ideas de un jurista práctico, no de un señor que está metido en un cubículo y me estoy pegando un tiro en el pie, y que un domingo en la madrugada se pone a pensar, pues a ver qué cosa nueva dice. No, sino de un juez penal que tiene que resolver expedientes con personas concretas de carne y hueso. Por eso, el garantismo es una postura con una base práctica. Fíjense, es una teoría con una base práctica. Yo, que no comulgo con el garantismo, como ya dije hace un momento, ese es algo que le admiro, porque creo que una teoría que no sirve para explicar la realidad es una teoría que no sirve. O sea, es estar disputando como los teólogos bizantinos acerca de si los ángeles tienen ombligo o no. Pues eso no sirve, o sea, sirve como un ejercicio mental, pero nada más. Bueno, regresemos. Entonces, ese Ferrajoli juez, lo que empieza a hacer en sus sentencias, antes de hacerlo en sus libros, lo que empieza a hacer en sus sentencias es aplicar de manera directa la Constitución. O sea, decir, a ver, aquí hay un derecho, aquí hay unas reglas del debido proceso en materia penal, que como ustedes saben, son reglas todavía más específicas que las reglas comunes del debido proceso, y yo en estos juicios lo voy a respetar, por encima de lo que dice el Código Penal, porque el Código Penal no respeta estas reglas. Entonces, no voy a declarar inconstitucional el Código Penal, porque sería meterme con la competencia del Tribunal Constitucional, que insisto, era un tribunal naciente, estaba ahí en sus primeros pasos dudosos, pero ya estaba. Entonces, él sabe que no puede invadir la competencia de otro órgano jurisdiccional. Entonces, no voy a hacer una declaración de inconstitucionalidad, pero lo que sí voy a hacer es hacer a un lado estos artículos del Código y aplicar de manera directa la Constitución, tutelando los derechos, porque ya que el legislador
fue omiso, para utilizar el término que Ricardo nos sugiere, ya que fue omiso, o utilizando el término ferrayoliano, ya que existe una laguna legislativa, entonces yo como juez penal tengo que colmar esa laguna, respetando los derechos, atendiendo también, como será evidente para ustedes, a un principio de supremacía constitucional. Allí nace el garantismo. El garantismo, entonces, nace con Ferrajoli, pero no nace con su libro aquel de, ay, se me fue ahorita el nombre, perdón, Memoria Post-COVID, que Fontamara publicó en rojo, que se llama, ¿qué? La ley del más fuerte, creo que es la ley del más fuerte, ¿no? No nace con sus libros, nace en sus sentencias. Nace en sus sentencias. O sea, un gran teórico del derecho como un jurista práctico. Cosa que no debe sorprendernos. Kelsen fue igual. Kelsen nunca, no fue toda su vida el profesor de Berkeley que conocimos. Kelsen fue muchos años un jurista práctico. Cuando la Primera Guerra Mundial, que lo recluta el ejército del Imperio Austrohúngaro, él no está propiamente en las trincheras. Él está trabajando para el ejército haciendo lineamientos, reglamentos y ordenanzas. Eso es práctica de la carrera, ¿no? Eso es una labor práctica. Después, como jurista práctico, hace el proyecto de Constitución austriaca. Y después, por más de 10 años, es magistrado del Tribunal Constitucional austriaco. O sea, ahí tenemos otro, probablemente el jurista más importante del siglo XX, que fue también un jurista práctico. Por eso, y esto es algo que he explicado en otras sesiones aquí en la Escuela Judicial, hoy no lo voy a explicar, por eso yo sostengo algo. Kelsen te enseña a litigar amparo. Con Kelsen puedes aprender cómo ganar amparos, cómo ganar juicios electorales y cómo ganar juicios administrativos. Leyendo a Kelsen, tú puedes ganar un juicio electoral, o un amparo, o un juicio administrativo. Que si quieren, pues en otra ocasión o en las preguntas podríamos platicar de eso, pero en este momento. Bueno, quiero que observemos algo hasta este momento con lo que yo he platicado. Les lanzo la pregunta y les pediría, digamos, como máximo, 3 personas que me lo respondan levantando sus manitas virtuales. Hasta este momento, ¿Ferrajoli es iusnaturalista o iuspositivista? ¿Qué será? 3 que me levanten la manita. Virtual. No veo que se animen. Muy bien, Javier Alberto. A ver, ya tenemos creo que 2, ¿no? A ver. Javier Alberto, adelante, Javier. Sí, buenas tardes. Me parece que es ¿cómo decirlo? Un positivista enclaustrado en un prepositivismo. Vaya, Okay. no hay una forma que pueda disociar ni su función dentro de la estructura del sistema jurídico italiano, que como juez y anclado a la aplicación del derecho previamente emitido, pues no se puede disociar, pero a la vez pretende aplicar el derecho o el derecho vigente expedido por las autoridades competentes. Me parece que es a todas luces un positivista que pretende o busca lograr esa cohesión en la operatividad de sus atribuciones, ¿no? Con autonomía a los valores que estén inmersos dentro del ordenamiento que ya está directamente pretendiendo aplicar. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Muy bien. Entonces, para Javier es positivista con los matices que él ha apuntado. ¿Alguien más? ¿Alguien que sostenga? No, doctor, a mí me parece que es iusnaturalista. ¿Nadie? ¿O no quieren opinar? Bueno, Ricardo, adelante, Ricardo. Tu micrófono nada más, por favor, Ricardo. Gracias. Sí, yo coincido con Javier en cuanto a que es iuspositivista, y me gustaría agregar que Ferrajoli advierte esta situación, que hay ciertas normas que son válidas, pero son injustas. Entonces, a pesar de que están en el ordenamiento jurídico y tienen una validez completamente positivista,
pues no van de acuerdo a la Constitución de su momento. Y en el sentido de, pues intentar proteger los derechos humanos, intenta mejorar, su protección, pero siempre desde un aspecto reconocido constitucionalmente. Es en la ley, no es algo que él apriecie en cuanto a los valores de la dignidad humana. Muchas gracias. Perdón, ¿te interrumpí, Ricardo? No, Muchas ya había gracias. acabado, muchas gracias. Pues creo que tenemos dos aportaciones muy interesantes. Javier puntualizando esta idea del positivismo y desde dónde lo visualiza, y Ricardo introduciendo la idea de la dignidad humana. Para responder a la pregunta que les he formulado, quisiera no hablar yo, sino dejar que hablara el propio Ferrajoli. Entonces, si me lo permiten, voy a leer voy a leer textualmente a Ferrajoli. Dice: propongo una definición teórica puramente formal o estructural de derechos fundamentales. Son derechos fundamentales, estoy leyendo textualmente a Ferrajoli, son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de persona, de ciudadanos o de personas con capacidad de obra. Y dice más adelante: diremos que son fundamentales, está precisando, ¿no?, los derechos adscritos por el ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar. La previsión de tales derechos por parte del derecho positivo de un determinado ordenamiento es, en suma, fíjense, es, en suma, condición de su existencia. Ferrajoli es positivista. Without any doubt. Sin duda alguna. Ferrajoli es positivista. Porque lo que dice, cuando habla de derechos fundamentales, lo que él dice es, a ver, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Los que están previstos en el ordenamiento jurídico. No los que derivan de la dignidad humana. Los que Dios nos ha revelado en el libro sagrado. Los que podemos entender a partir de la esencia del ser humano, una especie de, como si fuera un seguidor de la teoría griega de las esencias. No. Ferrajoli es positivista. Y ¿saben qué? Esto es muy curioso, pero mucha gente cuando uno platica esto, que Ferrajoli es positivista, les brinca, porque de alguna manera asumen que el garantismo es naturalista. No. El garantismo ferrajoliano, y por eso quise yo leer textualmente a Ferrajoli, es positivista. Porque si yo simplemente les digo es positivista, van a decir, ay, pues es que usted lo malleyó. No, lo estoy leyendo textual, para que ustedes, si quieren, puedan redarguirme. Es positivista. ¿Cuáles son los derechos de las personas, los que están en el ordenamiento jurídico? Desde luego. Eso quiere decir muchas cosas. Primera, que como apuntaba Ricardo, puede haber derecho injusto. De hecho, esa es una de las virtudes del positivismo jurídico. Y es algo que ustedes, como estudiantes de la lógica, verán con mucha claridad. El problema esencial que observo de las posturas justnaturalistas es que niegan la posibilidad de una crítica al derecho. A ver, si solo va a ser derecho lo que es justo y lo que es injusto no es derecho, entonces la única crítica posible es una crítica desde la teoría de los valores, o sea, una crítica desde la filosofía, nada más, pero no una crítica jurídica. En cambio, si nosotros distinguimos entre lo justo y el derecho, podemos hacer una crítica del derecho. ¿Me van siguiendo? No solo del concepto de justicia. Es una de las razones por las que yo soy positivista, porque me parece que nos permite hacer una crítica del derecho. O sea, ser positivista no quiere decir todo el derecho está bien. No, eso ni Kelsen, nadie, ¿no? O sea, nunca nadie. A lo mejor un paleopositivista, ¿no? Pero nunca nadie, diríamos, ¿no? Sino que ser positivista es reconocer que puede haber una distancia entre justicia y derecho, y que puede haber derecho injusto, y que desde luego, cuando hay derecho injusto, hay que señalarlo como tal. Desde luego. Por eso es la posibilidad de la crítica y de la distinción.
que me parece, esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, Ferrajoli es un positivista. Ahora, una crítica que se le ha hecho, yo no sé si crítica o más bien una observación, es que Ferrajoli se dice, Ferrajoli es un positivista con estructuras de justnaturalista. Que no sé si a lo mejor por ahí va un poco también el comentario de Javier. A ver, un justnaturalista, digamos en la reconstrucción clásica de lo que es el justnaturalismo, te diría, el derecho positivo, o sea, la ley, el derecho, acuérdense que positivo viene de positum, o sea, el derecho puesto por el Estado, eso quiere decir derecho positivo, el derecho puesto por el Estado, el derecho positum. Es derecho si y solo si está de acuerdo con ciertos valores superiores al derecho. Ahí ya empiezan cada quien a tener posturas distintas, ¿no? Valores que derivan de la dignidad humana, valores que derivan de una verdad revelada, no importa, ahorita lo que ustedes quieran, pero digamos, estructuralmente es eso, ¿no? Entonces, el derecho positum, el derecho positivo, es derecho sí y solo sí está de acuerdo con este supraderecho o este metaderecho que son valores o consideraciones éticas o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la estructura, digamos, clásica del justnaturalismo. Entonces, la observación que se hace es que para Ferrajoli la estructura es la misma, pero cambia los nombres. Se dice, para Ferrajoli, lo que los justnaturalistas llaman valores o dignidad humana, él lo llama constitución. Él lo llama constitución. Entonces, las leyes serán derecho si y solo si están de acuerdo con la Constitución. Porque la Constitución se convierte en el criterio de control, y este es un término kelseniano, un criterio de control de las leyes. Yo creo que eso es cierto, yo creo que efectivamente así funciona la estructura del garantismo, pero a mí no me parece una cuestión de justnaturalismo. O sea, yo no veo ahí un trasplante del justnaturalismo. Ahí más bien yo veo una postura casi kelseniana, porque Kelsen considera lo mismo. O sea, si ustedes leen a Kelsen, seguramente lo han hecho, y si mi entendimiento de Kelsen es correcto, Kelsen hace lo mismo. A ver, ¿cuál es el criterio del control en la justicia constitucional? Se pregunta Kelsen, y la respuesta es esencialmente la Constitución. O sea, una ley es válida si está de acuerdo con la Constitución por un principio de subordinación jerárquica, que es un principio de lógica formal, además. O sea, si la Constitución regula el contenido y la creación de las leyes secundarias, entonces la Constitución es por lógica, y cuando digo por lógica me refiero por lógica en un sentido estricto, no como cuando uno dice, ay, México empató ayer, por lógica se tiene que ir Tata Martino, no. O sea, en un sentido de lógica formal me estoy refiriendo, la Constitución entonces es superior a la ley. Entonces me parece que esa observación al garantismo es una observación correcta, pero en cuanto a la forma, pero es equivocada en cuanto a decir que por eso hay resabios justnaturalistas en Ferrajoli. Me parece que no hay esos resabios, sino que simplemente es una postura coherente con un esquema positivista. Bueno. Entonces me voy regresando para seguir explicando el garantismo. Ferrajoli entonces empieza a construir su teoría a partir de los problemas de la dogmática penal italiana. Y entonces lanzo una pregunta. ¿Por qué esta construcción teórica del garantismo, que nace de los problemas específicos y concretos de un juez penal italiano y del contexto jurídico y político italiano que he tratado de reducir, por qué ha pegado tanto en América Latina? ¿Por qué ha funcionado tan bien en México? Una primera explicación, es una pregunta que les lanzo, pero les quiero matar la primera respuesta, que es la más fácil, ¿no? La primera respuesta es, pues porque tiene muchos discípulos aquí, porque muchos juristas se han ido a estudiar a Italia o a España, donde también ha tenido un gran predicamento del garantismo, entonces se han formado en el garantismo. Yo creo que eso en parte, bueno, o sea, es cierto, o sea, hay muchos discípulos inmediatos o indirectos, digamos, en primer grado, de Ferrajoli, o sea, discípulos de él o discípulos de sus discípulos directos. Creo que eso es cierto. Incluso podemos pensar en nombres y seguramente hasta conocemos gente, ¿no? Que se ha ido a estudiar a Italia o a España con él o con gente muy cercana a Ferrajoli. Pero creo que esa no es la única razón.
O sea, a lo mejor esa es la razón de por qué hay muchos libros sobre el garantismo. Pero mi pregunta no es por qué hay libros sobre garantismo en México, sino por qué es una corriente que ha tenido tanto predicamento en la judicatura, por ejemplo. ¿Por qué? A grado tal de que en buena medida pues es lo que impulsa la reforma de derechos humanos del 2011, ¿no? ¿Por qué? Sé que les estoy pidiendo un ejercicio de imaginación jurídica, es a propósito, porque los estoy obligando a pensar por referencia al caso mexicano. Ricardo, adelante. No, la otra vez. Yo me imagino, no tengo bases. Bueno, yo me imagino que esto es porque el fenómeno mexicano, y yo creo que también se extiende a grandes partes de Latinoamérica, es la situación del fuerte poder estatal que existe, también diría, incluso en cuestiones penales. Entonces, este escepticismo que tiene los ciudadanos sobre el poder, especialmente en el sistema penal, es una teoría que el garantismo de Ferrajoli afrenta directamente. Entonces, es en virtud de, por ejemplo, pues todavía previo a la reforma en el sistema penal, la prisión preventiva se le conocía, era algo de inmediato, ¿no? Tengo entendido, yo no estudié ese sistema, pero pues este poder penal que existía en los sistemas mexicanos y también los estados totalitarios latinoamericanos que existían hace relativamente poco, permiten estos cuestionamientos en el poder hegemónico y entonces da pie a que la lógica de Ferrajoli florezca y se busque limitar el poder. Usted mencionó la reforma de derechos humanos. Esta es una piedra fundamental para limitar el poder. Y otra muestra de esto también es, como mencioné anteriormente, la reforma en el sistema y en los procedimientos penales para limitar el poder y así privilegiar la defensa de los derechos humanos. O esa es la hipótesis que yo me supongo. Muchas gracias, Ricardo. Y antes de hacer algunos comentarios, bueno, agradeciéndote tu intervención, veo que aquí tenemos también una opinión de José Luis Méndez. José Luis, ¿quieres expresarla de viva voz activando tu micrófono? Mientras lo activa José Luis, adelante. Silvia Martínez, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, creo que en parte lo que buscaba el garantismo o el positivismo, como tal, era aislarlo de todos los elementos subjetivos que pudiera tener el juzgador. Entonces, considero que el garantismo jurídico, más allá de la parte teórica que muchos de los juristas mexicanos han acudido a la doctrina italiana, es también por esta historia que nosotros hemos tenido en México, en el que ha habido una historia de abusos de poder, o sea, de personas que detentan el poder. Entonces, gran parte de lo que buscaba este garantismo jurídico apoyado de este positivismo era evitar el abuso de poder de los unos sobre los otros. Y de ahí que fuera lo que únicamente estaba en letra escrita, ¿no? Lo que se imponía a través de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De lo que manifestaba el poder legislativo, y no tanto bajo esta construcción jurídica que pudiera tener un sesgo cognitivo por parte de un juzgador, que pudiera dar su punto de opinión sobre un asunto que a lo mejor consideraría un conflicto de interés. Creo que es por ahí mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahorita hay un comentario, pero quiero leer lo que por aquí nos escribió José Luis, que tiene un problema con su micrófono, pero yo puedo leerlo. Dice, por la certeza jurídica que genera el garantismo al aplicar la norma desde un punto de vista formal. Sin embargo, la interpretación debe ser equívoca aún en materia penal. Bien, pues son los tres comentarios que tenemos y yo quisiera decir, Ricardo también escribe, Ricardo Sánchez, ambas naciones han tenido fuerte presencia de crimen organizado en su vida cotidiana y corrupción gubernamental. Curiosamente, es cierto, los juicios de la mafia en Italia, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso hubo atentados de la mafia, bombazos que mataron a jueces penales y que dieron lugar a dos instituciones del derecho italiano interesantes? Una, los jueces sin cara,
que después se ha utilizado en otros países en América, si la memoria no me falla, en Colombia, y otra muy interesante ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Que ahora pues, tenemos las videoaudiencias y demás. Las videoaudiencias, esas empezaron a trabajar en Italia desde 1993, obviamente mucho antes de que alguien hiciera sopa de murciélago, porque se utilizaban en casos de delitos como mafia y demás, donde los jueces corrían un grave riesgo, los jueces y las juezas un grave riesgo, entonces se hacían audiencias virtuales. Curiosamente, o sea, cuando llega la pandemia y tenemos que hacer este tipo de cosas, pues los italianos dicen, nosotros desde el siglo pasado ya lo hacíamos. Sí, a ver, tiene que ver justamente con eso. Nosotros venimos de un régimen político no totalitario, pero sí autoritario. Sí autoritario. O sea, no totalitario porque jamás tuvo los rasgos totalitarios del fascismo, del nazismo, pero sí un régimen político autoritario. Yo incluso hace un momento lo insinuaba un poco cuando hablaba del delito de disolución social. Entonces, algunos problemas eran similares. Teníamos pues constituciones y una constitución y tratados internacionales firmados sobre todo a partir de los años 70 que hablaban de derechos humanos, por ejemplo el Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos más, pero que no se aplicaban, porque la Corte te decía, a ver, tú eres un juez de legalidad, tú eres un juez de constitucionalidad, y mucho menos hay control de convencionalidad, eso no se empieza a hablar sino prácticamente hasta finales del siglo pasado, se empieza a introducir ahí la idea, pero estamos hablando de los años 70, 80 del siglo pasado. No, usted aplica el Código Penal. En un momento donde hay un régimen político autoritario en crisis, que ha entrado al proceso de liberación a partir del discurso de Chilpancingo de Reyes Heroles y de la reforma constitucional del 78, también de Reyes Heroles, pero que sigue siendo un régimen autoritario. Entonces, y además tenemos un régimen en el cual hay toda una doctrina jurídica, y esto lo pueden verificar en el texto de Cosío Díaz que mencioné al inicio de la sesión, el de dogmática constitucional y régimen autoritario, hay toda una doctrina jurídica que sustenta ese régimen, que le da un apoyo jurídico, porque, ojo, todo régimen jurídico necesita una teoría y una dogmática jurídica, todo régimen político, perdón, necesita una teoría y una dogmática jurídica que lo sostenga. Todo, hasta el de la 4T. Hasta el de la 4T. Entonces, quienes de ustedes sean ideológicamente integrantes de la 4T, tienen que saber esto, tienen que desarrollar una doctrina jurídica que lo sostenga. Porque de otra manera no se sostiene. Y les voy a poner un ejemplo. Voy por otro libro. Este sí es un librote, a ver si lo puedo cargar. Espérenme. Uy, se me cae. Es que insisto, si es un librote, ahorita lo van a ver. ¿Conocen este libro? El Manual de Derecho Constitucional de Jaime Cárdenas Gracia. Miren la dimensión. ¿Son cuántas páginas? ...997 páginas de pura doctrina jurídica, de primera calidad. Porque Jaime Cárdenas es de primera calidad. Y ustedes lo conocen. Este es el primero y hasta la fecha, salvo que ustedes me corrijan, y estoy abierto a que me corrijan, el único libro de Derecho Constitucional en México que estudia la visión constitucionalista del régimen actual de la Cuarta Transformación. Y ustedes saben que Jaime Cárdenas, y no estoy revelando nada que no sea público, que Jaime Cárdenas es gente de la 4T. Bueno, porque Jaime sabe eso, que se tiene que desarrollar una doctrina jurídica. Entonces, había toda una doctrina jurídica, y además es muy buen libro, digo, pues Jaime es de primer nivel, ¿no? Había toda una doctrina jurídica que sostenía, que le daba un aparato crítico que sostuviera la estructura del ordenamiento político, del sistema político mexicano. Sé que me estoy viendo un poco marxista porque casi estoy hablando de superestructura, pero sí, va un poco por ahí la jugada. Lo cual no está tan desencaminado porque, insisto, Ferrajoli viene de la izquierda jurídica. Bueno, ok. Entonces,
¿Cómo se empieza a romper? ¿Cómo se puede romper eso? Pues con un cambio de paradigma. Y aquí me estoy poniendo muy Thomas Kuhn, ¿no? Sí, claro, con un cambio de paradigma. Ahora, los paradigmas cambian porque dejan de ser adecuados para explicar o para operar una realidad y se requiere otro nuevo. Entonces, cuando empezamos a creernos más el tema de derechos humanos, que la Comisión de Derechos Humanos, que el ejercicio de la ahora desaparecida facultad de investigación de la Corte, que empezamos a reflexionar sobre lo estrictamente técnico que es el amparo, entonces empezamos a buscar otro paradigma. ¿Cuál es el paradigma que nos sirve? El paradigma del garantismo. Pero no era el único. Desde luego no era el único. Si hubiéramos volteado hacia el sur, estaba el paradigma del constitucionalismo deliberativo de Nino. Si hubiéramos volteado hacia Estados Unidos, desde la izquierda estaban, por ejemplo, los Critical Legal Studies de Duncan Kennedy y Catherine McKinnon. Si hubiéramos rascado en nuestra propia historia constitucional, pudimos haber rescatado la versión radical del constitucionalismo revolucionario francés que en México encarnaron los hermanos Flores Magón. Ahora, ¿por qué no retomamos eso? No por ignorancia, porque siempre ha habido juristas, hombres y mujeres, que pertenecen a distintas tradiciones jurídicas, sino porque el paradigma que nos servía, por las razones que creo muy puntualmente explicó Ricardo, era el paradigma del garantismo. O sea, se estaba desmontando políticamente un régimen autoritario. Necesitábamos tener herramientas jurídicas para seguir desmontándolo y empezar a armar otro régimen jurídico más liberal, democrático y protector de derechos. ¿Cuál es el que funciona? El de Ferrajoli. O sea, el predicamento que ha tenido el garantismo en México se explica, creo, no tanto, porque pues es que se fueron a estudiar a Italia, o pues no querían estudiar otro idioma, entonces se fueron a España y aprendieron ahí con discípulos de Ferrajoli. No, esa es una parte. Digo, yo mismo estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, no, esa es una parte. No, esencialmente porque resultó un paradigma útil. Es la misma razón de por qué resultó un paradigma útil para los españoles. Pues porque venían del derecho franquista, venían de un régimen totalitario, nosotros de un régimen autoritario, pero no solo nosotros, buena parte de América Latina, no me acuerdo si eso lo puntualizó Ricardo Javier, pero buena parte de América Latina, digo, hay que voltear a ver las gorilocracias de Sudamérica, Videla en Argentina, Pinochet, auténticas gorilocracias, y decirles gorilocracias no es ofenderlas, porque eran dictaduras terribles del peor tipo y de la peor laya que hayan existido. Entonces, cumple una función práctica el garantismo. Ahora, nos enfrentamos a un tema. El garantismo. ¿Cómo asume la democracia? Y esta es la razón por la que yo no me asumo garantista, porque no comparto la posición ferrajoliana acerca de la democracia. Ferrajoli, a ver, no es lo mismo hablar de democracia constitucional que de constitucionalismo democrático. Aquí sí, el orden de los factores altera el producto. Para Ferrajoli, el acento siempre va a estar en el constitucionalismo. Para Ferrajoli, el acento siempre va a estar en lo que leí hace un momento, en los derechos fundamentales. La función primordial de la judicatura para Ferrajoli, y no solo para él, pero lo que estamos explicando es el garantismo, ¿no? Es la protección de los derechos de las personas. La función esencial de la judicatura para un garantista no es resolver divorcios y decidir si pagaron la renta en tiempo o no, o si se respetaron o no los derechos intelectuales de una persona. No, o sea, sí, pero no. O sea, eso es lo que hace, pero su función principal es la protección de derechos. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de los derechos? La respuesta, las mayorías. Las mayorías porque son las que pueden limitar los derechos, sobre todo los derechos de las minorías. Y entonces los derechos se convierten, y esta frase es de Ferrajoli, en la esfera de lo indecidible. ¿Se acuerdan qué es la frase que utiliza? Los derechos son la esfera de lo indecidible. Ahora,
Cuando Ferrajoli dice esto, uno se tiene que preguntar, ¿la esfera de lo indecidible para quién? Bueno, la esfera de lo indecidible para las mayorías ordinarias. Porque sí fueron la esfera de lo decidible para el constituyente. Porque como Ferrajoli es positivista, cosa que espero haber explicado con la ayuda muy brillante de ustedes, como Ferrajoli es positivista, ya nos queda claro que para él los derechos son los que están en las constituciones. Entonces, los derechos son decidibles para las mayorías constitucionales. O sea, las mayorías de los congresos constituyentes. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Chile, ¿no? Mientras nosotros estamos aquí en clase, en Chile están en una espléndida constituyente paritaria, la primera constituyente paritaria del mundo, lo cual no es menor. La primera constituyente paritaria del mundo haciendo su constitución. Entonces, ahí van a definir los derechos. Y si le preguntáramos a Ferrajoli, ¿cuáles van a ser los derechos que van a tener los chilenos? Lo más probable es que Ferrajoli diga, pues los que pongan en la constitución que están haciendo ahorita. Y una vez que los pongan, entonces se convierten en la esfera de lo indecidible, porque esos derechos ya no pueden ser quitados por las mayorías legislativas. Entonces Ferrajoli dice que lo que legitima la democracia, y creo que tengo el libro a la mano, de nueva cuenta, para que no piense que me lo estoy inventando, sino quiero leerlo textual. Lo dice aquí en su opus magnum, su obra magna, que es el famoso Principia Iuris, en el tomo 2. El tomo 1 habla de derecho, el tomo 2 de democracia, y el tomo 3 son las expresiones lógicas de sus presupuestos, pero no me voy a meter en eso ahorita. Fíjense lo que dice. Bueno, dice primero, no me voy a poner ahorita a entretenerlos más, que lo que legitima a un sistema democrático no es, fíjense, no es que las decisiones las tomen la mayoría, sino el respeto de los derechos a las minorías. O sea, para Ferrajoli la esencia de la democracia no es cómo se toman decisiones, sino que las decisiones no afecten los derechos de las minorías. Lo cual es muy claro y es muy congruente. Ferrajoli me parece que es muy congruente con su postura acerca de los derechos fundamentales como el centro de la actividad del Estado. O sea, me parece que ahí hay una congruencia. Me parece también que es un digno hijo de su tiempo y de su momento histórico, porque lo que preocupó a los grandes constituyentes italianos del 46, que forjaron esa constitución que Ferrajoli se empeñó exitosamente como juez en defender, lo que les preocupaba era que volviera a suceder la tragedia, el horror, el abismo, la hecatombe de los gobiernos totalitarios. El temor de que el pueblo fuera engañado, fíjense qué concepto estoy utilizando, el pueblo, que es un concepto que luego en el derecho y nos da un poquito de miedo, ¿no? Preferimos hablar de ciudadanía. No, yo estoy hablando aquí del pueblo. De que el pueblo pudiera ser embaucado o engañado por gente que, dirán los antiguos, tiene pico de oro y les convence de cosas que no deben de ser. Entonces, debe haber un límite a las decisiones populares. El límite son los derechos, sobre todo los derechos de las minorías. Y por eso, ¿quién es el bastión de esos derechos en el garantismo? El Poder Judicial. No puede serlo el Ejecutivo, ni el Legislativo. El Ejecutivo, que era la solución de Schmitt, ¿no? De Carl Schmitt, su libro de teoría de la Constitución, que también lo tengo por ahí, pero no se lo voy a mostrar ahorita. Ustedes ya saben cuál es. Bueno, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes políticos que derivan de decisiones mayoritarias y que
para permanecer en el poder, ya sea la persona, si se admite la reelección, o el mismo grupo o partido político, requieren pues ganar la pluralidad de votos, ganar la mayoría de los votos. Entonces, hay una tendencia, puede haber una tendencia a que le digan a la gente, pues lo que la gente quiere oír, y a que adulen a las mayorías, perjudicando a las minorías, generando, por ejemplo, y esto lo hemos visto en Europa en particular, aunque no solo en Europa, parece que en el sur lo hemos visto en algún país y en el norte, ustedes ya sabrán en cuál, generando discursos racistas, xenófobos, discursos que pretenden negar la pluralidad, la multiculturalidad, la existencia de comunidades, por ejemplo, como la LGBTIQ. Y entonces, frente a eso, ¿quién es el límite o el valladar? El Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no es un poder electo. Por ejemplo, un garantista difícilmente, yo no sé cómo podría ser garantista y sostener que los jueces deben ser electos. Cosa que, por ejemplo, en México, por referencia a los ministros de la Corte, en algún momento el propio Jaime Cárdenas, y fíjense de quién estoy hablando, no estoy hablando del licenciado Chicarcas, no estoy hablando del doctor Jaime Cárdenas, ha planteado. Entonces, simplemente lo estoy anunciando. No, porque es un poder, y esto ustedes lo han escuchado, que el Poder Judicial es esencialmente contramayoritario, porque su función es limitar a las mayorías que pisotean derechos. Entonces, Ferrajoli se adscribe a una idea sustancialista de la democracia que y voy a ser consciente de la palabra que uso, la reduce a los derechos humanos. Casi identifica derechos humanos y democracia. En lo personal, esa es la razón por la que no comulgo con la postura ferrajoliana. Porque, desde luego, soy un convencido de la necesidad de proteger los derechos. No digo que no. Lo que digo es que la democracia no es solamente derechos humanos, es otras cosas. También porque yo creo que la función del Poder Judicial no es solamente ser contramayoritario, que tiene otras funciones. Por ejemplo, yo creo que esencialmente el Poder Judicial es el garante de los principios constitucionales. Y en lo personal, respecto de los derechos humanos, yo más que garantista a la Ferrajoli, soy principalista a la Dworkin. Y lo estoy citando conscientemente, no por mi posición, que a ustedes poco les deberían, seguramente les importa, sino porque es momento de establecer una distinción entre dos autores que a veces se piensa que dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. O sea, una diferencia entre el garantismo y el principalismo. El garantismo, en la visión ferrajoliana que hemos venido aquí con la ayuda de ustedes explicando, y el principalismo, que es la postura de Dworkin. Para Ferrajoli, los derechos humanos son, en sus distintas vertientes, derechos que funcionan como reglas. Desde la postura dworkiniana, el libro que ustedes conocen, ¿no? Los derechos en serio. Pero no solamente ese, pero digamos, ese como el libro base de Ferrajoli. El derecho no solamente son reglas, ¿no? Son reglas, principios y directrices. Y los derechos humanos pueden funcionar como principios, no como reglas. Y como principios, entonces no siempre es simplemente de que se cumplan, sino que en ocasiones se trata de cómo los maximizamos, cómo los potencializamos. Y cuando chocan, cómo los armonizamos, por ejemplo, siguiendo el método del test de proporcionalidad. Ahí el libro que les recomiendo mucho, también lo tengo por aquí, pero a ver, déjenme ver si lo veo. Si lo veo rápido, se los muestro. No, ese lo tengo en la oficina. El libro que les recomiendo, un clásico, que igual ya lo conocen, ¿no? Es el de Aarón Barak. El libro de Aarón Barak que se llama Proporcionalidad. La edición que yo tengo es una editorial peruana muy buena, que se llama Palestra. Proporcionalidad de Aarón Barak, ese gran jurista israelí que fue presidente de la Corte Constitucional israelí. Ese es el libro base para hablar de proporcionalidad. Entonces, son posturas distintas. Son posturas distintas. La postura garantista, los derechos son reglas.
la postura principalista, los derechos pueden funcionar como principios que exigen maximización y que además exigen cuando chocan, porque ustedes saben que tienden a chocar, que exigen una armonización por medio, por ejemplo, del test de proporcionalidad. Para irme acercando hacia el final y abrir un espacio para las reflexiones que ustedes quieran hacer, las preguntas que quieran plantear, si encuentro alguna respuesta, es compartirlas, pero también les advierto, se vale que me digan, oiga, doctor, yo más que una pregunta tengo una opinión, se vale. Aquí perfectamente se vale que me digan eso. O no me parece lo que usted dijo por estas y estas razones y ya las discutiremos. Un tema que tenemos con el que quiero cerrar es si el garantismo es auténticamente una teoría del derecho o es una teoría de los derechos humanos o es, más estrictamente, una teoría de la argumentación. ¿Ustedes qué creen? ¿Es realmente una teoría del derecho que establece postulados que nos sirvan para explicarnos cualquier fenómeno jurídico? ¿Es una teoría de los derechos fundamentales que establece postulados para explicar los derechos fundamentales? ¿O es una teoría de la argumentación de los derechos fundamentales? ¿Qué creen? Yo creo que no es una teoría del derecho. Hace algunos años discutía este tema. Ah, perdón, Fernanda, te escuchamos. Es que no vi tu manita, disculpa, adelante. Se trabó tu micro, Fernanda. Si quieres, lo que hacemos es escribe tu comentario y yo ahorita lo leo con mucho gusto. ¿Te parece? Veo también. Ay, ¿por qué me están mandando mensajes ahorita? A ver. PDF del libro de proporcionalidad de Aaron Barak. Ay, aquí está Nayeli completo. A ver, déjame lo abro de una vez. Ah, es este mismo, es el que yo tengo. Sí, es el que yo tengo. No sé si es legal compartirlo así, pero es el que yo tengo. Es un librazo, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo. Y en lo que Fernanda escribe, lo considero una teoría de la argumentación. Muchas gracias, Fernanda. Si quieres, puedes ir ahí explicando el porqué de tu visión y yo con gusto le daré una lectura. Hace algunos años discutía yo este tema con don Arturo Bárcenas Subieta. Ustedes seguramente lo ubican, es el director de la Escuela Federal de Formación Judicial. Arturo y yo fuimos compañeros en la maestría y un ratito en el doctorado. Y yo platicaba este tema con él porque yo siempre he sido federalista. Entonces, lo platicábamos por referencia a los derechos humanos y él prácticamente, defendiendo un poco esta postura, lo que él decía es que los derechos humanos deberían ser los mismos en todos lados. A partir de un derecho nacional. Y yo lo que decía, entonces, ¿cómo te explicas que las constituciones locales tengan derechos que existen para quienes habitan en esas entidades, pero no en otras? Bueno, yo creo que eso no se puede explicar desde el garantismo. De hecho, de ahí creo yo que, por ejemplo, el garantismo no es una teoría del derecho. Por ejemplo, ¿cómo podemos dar una clase sobre federalismo, sobre descentralización, desde una postura garantista? Yo creo respetuosamente, a lo mejor son mis propias limitaciones, que el garantismo no nos da para eso. No nos da para eso. Como por ejemplo, la teoría de Kelsen, que es una auténtica teoría del derecho, sí te sirve para explicar esos fenómenos, como te sirve para hablar de derechos fundamentales. Ahora, lo que pasa es que a lo mejor las respuestas no te gustan, pero te sirve para explicarlo. Yo creo que el garantismo no. Yo creo que el garantismo es una teoría de los derechos fundamentales y una teoría de la argumentación de los derechos fundamentales. Y creo que esto es así. No lo digo, ojo, no lo digo como un defecto, O sea, no vayan a salir esta clase diciendo, doctor Vado dice que el garantismo está defectuoso. No, yo no lo veo como un defecto. Yo lo veo como un efecto de su nacimiento. Porque el garantismo, como traté de explicar aquí, nace no en libros, sino en sentencias. Nace para resolver problemas concretos y específicos de la materia penal.
Por eso el garantismo también, ¿cómo nos empieza a llegar a México? Pues nos llega por lo penal antes que por lo constitucional, ¿no? Lo cual es perfectamente lógico y congruente. Entonces, el garantismo resuelve ese tipo de problemas porque es de los problemas de los que se ocupa. Pero el garantismo no pretendió ocuparse de otros temas en su origen. Entonces, creo que eso limita, bueno, es que limita es una palabra que suena muy fuerte, digamos que eso encuadra o enmarca sus alcances. Desde luego, muy meritorios, meritosísimos, desde luego, pero creo que los enmarca y los encuadra. Y por eso mi postura, bueno, la postura que someto a su consideración es que el garantismo no es una teoría del derecho. No da para una teoría del derecho. Da para una espléndida, completa, utilísima y práctica teoría de los derechos humanos. Después podríamos discutir diferencias entre humanos y fundamentales. Mejor diríamos, para utilizar la terminología ferrayoliana, para una auténtica teoría de los derechos fundamentales y una espléndida teoría de la argumentación de los derechos fundamentales, pero no como una teoría del derecho. Muy bien, yo concluyo aquí mi peroración para pasar a sus comentarios, y Silvia había levantado la mano. Entonces, Silvia Martínez, por favor, adelante, y vayan levantando la mano las demás personas que quieran participar. Adelante, Silvia, por favor. Muchas gracias por la explicación y por el tiempo de esta tarde de viernes. Sí, justamente al igual que usted, yo concuerdo en que es una teoría de la argumentación, ¿no? Porque interpreta algo que ya, como habíamos visto de inicio, de el quien tiene el encargo de garantizar los derechos fundamentales en esencia, pues es el Poder Legislativo. Entonces hablamos de que son cosas que ya están escritas, que ya están destinadas y solamente se basan en esta parte, ¿no? Independientemente de que venga el tema de las lagunas legales que puede interpretar el Poder Judicial a favor de cierta persona, una vez que se activa. Pero como tal, no genera una teoría que permita el estudio de otras ciencias propiamente, o hechos que traten de resolver a futuro, si no solamente se centra como en el presente, ¿no? En lo que se está haciendo, como pensara yo en instancia de parte. Entonces, yo por eso concuerdo en que sí son completamente interpretativos. El garantismo jurídico es interpretativo. Y bueno, ahí me surgiría la duda entre el garantismo y el constructivismo jurídico, ¿no? Que pues parte de esa construcción pues es como hacer ciencia jurídica, pero no tanto como apegado al garantismo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Silvia, por tu preciso comentario. Qué bueno que coincides conmigo. Estoy seguro que habrá aquí quien no coincida, y además es muy interesante, pero agradezco mucho y además creo que lo explicaste con mucha precisión. Antes de darle la palabra a Laura, voy a leer el comentario de Fernanda. Fernanda Cardona, que tiene problemas con el micro, nos dice que la considera una teoría de la argumentación porque desarrolla los derechos en el contexto que se encuentran, entendiendo el garantismo, como usted nos dijo anteriormente, que se entiende como un mecanismo, se enfoca más en el proceso que en el hecho. Muchas gracias, Fernanda, por tu comentario. Muy bien, Laura Jiménez, adelante, Laura. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Aparte de felicitarle, quisiera hacer una consulta. Si nos pudiera o me pudiera exponer un poco a mayor profundidad, porque señala que el garantismo lo voy a decir en mis palabras, no como usted lo dijo, ¿no? Que el garantismo prevé a los derechos fundamentales como reglas, no como principios, a distinción de la teoría de Working, ¿no? ¿Me podría abundar más este tema? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Laura. Antes de responder, yo sugeriría un libro, perdón que sugiera libros, pero pues, ¿qué quieren que sugiera? Pues uno sugiere en lo que anda metido, y como pueden ver aquí lo que hay son libros y un gato. Entonces, el gato no soy yo, sino mi gatita. Entonces, pues es lo que hay. Me gustaría recomendar series, pero soy muy malo para ver series, nunca veo el final. Y ahorita estoy atorado con la de Desencantada. Entonces ahí estoy detenido todavía, ¿no? Pero bueno, a ver, quisiera recomendarte un libro que lo explica en sus primeras páginas muy bien, mejor de lo que yo lo podría hacer. El libro se llama Justicia Principalista Electoral o Principalismo Electoral, que es un libro del magistrado Felipe de la Mata Pizaña,
y de la maestra Roselia Bustillo Morán. Es un libro muy reciente, salió a finales del año pasado, publicado por Tirán Loblanche, que es, me parece, donde se explica con mucha mayor precisión. Bueno, a ver, lo que diría es lo siguiente, porque para Ferrajoli, los derechos fundamentales, o sea, aquellos que están plasmados en las constituciones y que sirven para dar lugar y que se convierten en derechos subjetivos a la romana, o sea, como la noción romana de del derecho romano, de derecho subjetivo, son reclamables inmediatamente ante los tribunales por medio de las garantías que establezca la legislación, pero si la legislación no las establece, pues entonces de todos modos hay una acción ante los tribunales para reclamarlos y que los tribunales los respeten. En tanto, derechos. Y un derecho, una vez que se verifica la existencia del mismo, lo que procede es respetarlo. Un principio funciona como una regla, pero no como una regla. Un principio funciona como un enunciado de maximización. O sea, lo que debemos conseguir es el máximo grado posible de cumplimiento de un principio. Pero ese máximo grado de cumplimiento de un principio es en el caso concreto. Y entonces depende de si choca o no con otro principio. Depende de las condiciones específicas de materialización o del contexto de aplicación. Entonces, cuando interpretas un principio, tú tienes que tomar en cuenta si choca con otro, tienes que tomar en cuenta el contexto en el cual se va a aplicar y las condiciones de posibilidad de materializarlo. A veces incluso condiciones de tipo material. Lo cual implica que no funciona como una regla de se cumple o no se cumple. O sea, la pregunta no es, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que se satisfaga de la mejor manera posible en este contexto particular? Entonces, me parece que ahí está esa diferenciación, Laura, entre uno y otro. Muy bien, muchas gracias. Tú misma, Laura, adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, a ver, en esa tesitura, en esa línea, entiendo lo que nos acaba de explicar, lo traslado al Tribunal Constitucional de Colombia, ¿no? Que no nada más es si se cumple o no se cumple un derecho, sino cómo se va a lograr realmente un cumplimiento efectivo, un cumplimiento material. Y ello implicaría a lo mejor, en el ámbito ya de ejecución de una sentencia, posiblemente se habla también de invasión de esferas, ¿no?, de competencia con otros poderes. ¿Cómo pudiéramos justificar que el Poder Judicial no está invadiendo esferas competenciales de los otros poderes, sino más bien está protegiendo un cumplimiento efectivo y material? Gracias. Gracias, Laura. Creo que apuntas a otro problema, que es un problema muy interesante, que es el del activismo judicial. Pero no problema, o sea, otro tema, que es el del activismo judicial y que es muy interesante. Yo no quisiera responder desde el contexto que tú planteas de la Corte Constitucional colombiana, porque, digo, sí conozco algunas de sus resoluciones y demás, pero no me consideraría lo suficientemente conocedor como para poder opinar con suficiencia. Entonces, te ofrezco una disculpa por no poder contestar desde ese contexto, pero intentaré contestar desde el contexto mexicano, que probablemente conozco un poquito mejor. Yo creo que la clave la tenemos en el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional nos dice, palabras más, palabras menos, lo voy a citar de memoria, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, promover y proteger los derechos humanos. Si no me equivoco, básicamente dice eso, ¿no? Si estamos todas y todos de acuerdo. Ahora, lo voy a repetir. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, negritas, subrayado, resaltado, en itálicas, mayúsculas, en el ámbito de sus competencias, deben proteger, promover, respaldar los derechos fundamentales. Eso quiere decir que siempre, frente a un tema de derechos humanos, como frente a cualquier asunto, esto es un tema básico de teoría general del proceso,
un presupuesto del proceso es la competencia. ¿Se acuerdan cuando estudiaban ustedes teoría general de proceso en la licenciatura en Derecho? Quienes estudiaban Derecho, estudiaban los presupuestos procesales, que son elementos necesarios para poder dictar una sentencia válida. Uno de esos presupuestos procesales es la competencia. La competencia es, en pocas palabras, responder hasta dónde puede llegar la autoridad, tanto en cuanto a cuantía, en cuanto a territorio, como en cuanto a materia. Y una autoridad no puede ir más allá de su competencia, porque cuando va más allá de su competencia, está violando la Constitución. Y perdón, pero la Constitución no se puede violar ni aun por buenas razones. Porque tenemos que atender a algo, y aquí de nueva cuenta vuelvo a Gargarella, que es lo que conocemos como la sala de máquinas de la Constitución, o sea, la estructura de los poderes. La Constitución no solamente es derechos fundamentales, es derechos fundamentales más la estructura de poder. Y hay un diseño constitucional de la estructura del poder. Y parte de ese diseño son las competencias y las atribuciones de las autoridades. Autoridades que no deben ir más allá de esas competencias o de esas atribuciones. Entonces, ahora, visto así parece un tema constitucional muy novedoso, pero en realidad es un tema que desde la teoría general del proceso siempre se ha estudiado. A ver, ¿eres o no un órgano competente? Pues no lo soy, pero es que quiero y déjame le busco y a ver cómo lo invento y estiro la liga. No, tú no puedes estirar la liga. Tú no estires la liga. Tú cíñete a tu competencia. Obra dentro de tu competencia. Creo que esa es parte de la gran genialidad de Ferrajoli, porque hay que reconocer, Ferrajoli es un genio. Es un genio. A ver, y genio se nace. Pero uno no se puede hacer genio. Uno se puede hacer sabio o sabia, ¿no? Pero genio o genia naces. Ese es el chispazo de la genialidad, ¿no? Y creo que ahí hay genialidad en Ferrajoli, porque él encontró la manera de, sin vulnerar sus competencias, resolver este tipo de problemas. Entonces, me parece que va un poco por ahí. No sé si pude digo, haciendo abstracción del tema de Colombia que no conozco, no sé si pude responder tu inquietud, Laura. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Martín Cruz, adelante, Martín. Gracias, doctor. Bueno, reflexionando un poco en relación al garantismo, al principalismo y tomando en consideración algo que plantea Aaron Barak, de que no nos podemos quedar centrados en que una vez que tenemos nuestro test de proporcionalidad, ese ya va a ser el definitivo. Entonces, en ese sentido, tomando en consideración que las teorías evolucionan, si hoy, en 2022, usted ya está vislumbrando una nueva teoría que pueda explicar los derechos fundamentales a luz del siglo XXI. Ay, Martín, qué espléndida pregunta, porque creo que si puedo atinarle y acertar, además, con una de esas termino siendo profesor emérito en Florencia o en Génova o en alguna de estas grandes universidades, ¿no? Yo creo, yo no estoy seguro que el paradigma garantista haya dejado de ser útil. Porque es cuando viene un cambio de paradigma, cuando deja de ser útil. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, en buena medida la Corte Interamericana se sigue sirviendo de ese paradigma porque sigue siendo útil. O sea, que yo no sea garantista no quiere decir que no pueda reconocer la utilidad del paradigma. Pero a mí me parece que en este entorno que ahora hablamos de crisis de la democracia, nos llenamos la boca hablando de crisis, hay crisis de la democracia en el mundo, que yo más bien creo, es tema para otra sesión, pero yo más bien creo que es crisis de un modelo, un tipo de la democracia, que es crisis de la democracia representativa. Hay otros tipos de democracia, incluso en nuestra propia Constitución hay otros tipos de democracia. Yo creo que pensando en América Latina, probablemente en México, hay buenas posibilidades de que desde una perspectiva constitucional, el paradigma, por ejemplo, del constitucionalismo deliberativo, que no es el constitucionalismo participativo, es el constitucionalismo deliberativo, nos puede empezar a brindar soluciones, que implicaría también una forma distinta de entender la justicia constitucional y los derechos fundamentales. Entonces, a mí me parece que ese puede ser un paradigma que nos empiece a brindar soluciones a problemas
que el garantismo no nos está resolviendo, sobre todo desde el lado de la democracia. Pero también asumo que mi visión puede estar sesgada porque yo me reconozco más cercano al constitucionalismo deliberativo. Pues a lo mejor puede parecer que incluso inconscientemente esté jalando agua para mi molino, pero tratando de hacer consciente mi postura, yo creo que por ahí puede ser. Porque hay otras corrientes que me parecen muy interesantes, por ejemplo, los Critical Legal Studies, ¿no? A mí me resultan muy interesantes, aunque yo le haría algunos ajustes ahí. Creo que lo importante no es la postura ideológica del juez, sino la postura epistemológica. Pero creo que o sea, nos brinda cosas muy interesantes, pero no nos brinda un paradigma que nos resuelva problemas. Entonces, yo pensaría que va por ahí, Martín. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco sobre todo la paciencia que me tuvieron. Hago aquí un reconocimiento a mi vecino que me prestó su internet, porque no estoy colgado, me lo prestaron. O sea, no. Bien, pues, les ofrezco, insisto, muy apenado, lo que tengo de calvo lo tengo de apenado, por no haber entrado puntual. Ayer tuve problemas con internet, di la clase desde la escuela judicial, en la tarde, noche quedaron arreglados, hoy pude dar mi clase en la mañana desde aquí, me fui a la oficina, regreso para dar la clase desde la casa y otra vez el internet me falló, y ahora sí no me lo pudieron resolver. Pero bueno, ese ya será otro problema. Les agradezco mucho su paciencia, su tolerancia, también su participación. Fueron ustedes un grupo muy participativo y les deseo que continúen muy exitosamente con su diplomado y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.